Dios bendiga a cada uno de ustedes que nos están escuchando en este día. Su hermana Brea, trayéndole una palabra de sabiduría. Hoy quiero hablarte rapidito sobre acercarte más a Dios. Yo quiero traer tu atención a tener intimidad con el Señor. Muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en el ministerio que es profetizado sobre nuestra cabeza. Nos enfocamos en los dones que el Señor ha puesto sobre nosotros. Nosotros nos enfocamos en qué hacer para Dios, qué trabajo tenemos que hacer, how can we please God, cómo podemos hacer que el Señor se deleite con nosotros, ¿verdad? Con tanto trabajo y muchos quehaceres. Pero yo quiero atraer tu atención a algo bien importante, que es pasar tiempo con el Señor, es tener intimidad con Jesús, con Dios Padre y con el Espíritu Santo. Es importante, es sumamente importante que tú aprendas a tener intimidad con el Señor. ¿Por qué? Porque a través de tu intimidad con el Señor van a suceder muchas cosas. Número uno, tú vas a aprender de Él, tú lo vas a conocer a Él, tú vas a conocer su carácter, su persona, tú vas a conocer lo que le gusta y lo que no le gusta, tú vas a conocer cómo Él se dirige hacia ti, cómo Él te habla, cómo tú respondes hacia lo que Él quiere llevar tu atención para que tú lo hagas. Tú vas a aprender muchas cosas de Él cuando tú estás en intimidad con Él. Tú vas a aprender qué es el propósito de tu vida, qué es lo que tú tienes que hacer en esta vida cuando tú tienes intimidad con Él. Él te va a dirigir tus pasos y Él te va a ir mostrando lo que tú tienes que hacer. Cuando tú tienes intimidad con el Señor, tu personalidad Él va a tratar con tu personalidad, tu carácter. Él lo va a cambiar, Él lo va a moldear a como a Él le guste. Mientras más tiempo tú pasas con el Señor, van a haber muchas cosas que Él te va a quitar y muchas cosas que Él va a traer a tu vida para mejorarla. Cuando tú pasas tiempo con el Señor, tú encuentras tu identidad. Muchos de nosotros no sabemos quiénes somos, no sabemos de dónde venimos y no sabemos hacia dónde vamos. Muchos de nosotros tenemos muchos problemas de identidad y somos muy fácilmente persuadidos a lo que quiere decir el mundo, que es mi personalidad. Cuando tú pasas tiempo con Dios, tú vas descubriendo cuál es tu identidad. Tú descubres quién tú eres en Cristo Jesús y eso tú lo impartes a todas las personas que están alrededor de ti. Ahora, tú vas a decir, es difícil, ¿cómo yo puedo estar en intimidad con el Señor? Yo trabajo, tengo que mantener una casa, tengo hijos que mantener, tengo la escuela, tengo que estudiar, tengo muchas responsabilidades. Yo simplemente no tengo el tiempo para pasar tiempo con el Señor. Yo solamente tengo tiempo para orar. Bueno, el pasar el tiempo con el Señor es una disciplina. Tú tienes que disciplinarte. Tú tienes que decirle al Señor, yo quiero pasar tiempo contigo. Ayúdame a sacar tiempo en mi día, de mi horario, de las 24 horas que tú me das para yo pasar tiempo contigo. The Holy Spirit is going to help you. El Espíritu Santo te va a ayudar porque no hay nada más que haga al Señor sentirse mejor y feliz que cuando tú dices, yo voy a buscar al Señor en intimidad. Cuando tú dices, yo voy a buscar al Señor en intimidad, el Señor va a quitar todos los obstáculos, pero tú tienes que hacer tu parte, tú tienes que esforzarte, tú tienes que you need to be intentional about it. You need to remove things out of the way. You need to cancel things out of your schedule. You need to remove some people from your life. You need to cut down on some hours. You're going to have to do a lot of changes to spend time with God because you need to be intentional. Tú tienes que ser intencional con tu tiempo. Tú eres que tiene que buscarlo. Tú eres que vas a tener que soltar amistades. Vas a tener que sacar
cosa de tu horario, vas a tener que quitar cosas de tu agenda porque tú quieres y necesitas buscar al Señor en intimidad. So you have to be intentional about it. El Señor hace su parte, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Ahora es sumamente importante que nosotros busquemos esa intimidad con el Señor. It doesn't matter what time, no importa el tiempo, en la mañana, en la tarde o en la noche. Lo que importa es que tú busques ese tiempo para intimidar con Dios. Ahora tú vas a decir, pero cuando yo estoy orando, yo estoy teniendo intimidad con Dios. Cuando yo estoy intercediendo, yo estoy teniendo intimidad con Dios. Cuando yo estoy leyendo la palabra, estoy teniendo intimidad con Dios. And that is true. Y eso es verdad. Pero el tiempo que tú le dedicas al Señor en la palabra, el tiempo que tú le dedicas al Señor en la oración, el tiempo que tú le dedicas al Señor cuando tú estás orando o en intercesión, no es lo mismo, no es el mismo tiempo que tú le das al Señor cuando tú estás intimidando con Él. Cuando tú estás teniendo intimidad con el Señor, tú simplemente no estás haciendo nada. Te lo explico. Moisés fue un hombre que conocía a Dios. Dice la palabra que Moisés hablaba con Dios de cara a cara. Dice la palabra que el Señor conocía a Moisés y Moisés conoció al Señor. Dice la palabra que Moisés era amigo de Dios. I mean, for you to have a relationship like that, para tú tener una relación así tan profunda como Moisés, tú tienes que pasar mucho tiempo con el Señor. All throughout the Bible, cuando tú lees la Biblia, el registro de Moisés, tú vas a ver que mucho tiempo, parte del tiempo de Moisés fue con el Señor. Él duraba hasta 40 días en una montaña, hablando con Dios. Él se apartaba y tú veías que la congregación lo veía a él cuando él salía de su lugar y iba hacia afuera y pasaba tiempo con el Señor. I mean, Josué veía esto de su líder. Veía como su líder salía en la madrugada, en la noche, en la tarde, a ir a hablar con Jehová. You know, and so Moisés sacó mucho tiempo from his time, de su propio tiempo, para pasar tiempo con el Señor, dedicado al Señor. En aquel tiempo no había la oración. En aquel tiempo tú solamente hablabas de tú a tú. No había una oración que tú decías, Padre nuestro que estás en los cielos. You know, en aquel tiempo no habían escrituras. No había un registro de palabras donde Moisés se sentaba a leerle a la congregación todos los estatutos. No. Before that, Moses would just talk to the Lord. Antes de toda la ley y de todos los estatutos, Moisés simplemente hablaba con el Señor. Él llegó a conocer al Señor en intimidad. I mean, llegó un tiempo en el libro de Levíticos cuando el Señor le dice a la congregación, le dice a Moisés que le diga a la congregación, a the elders, a los ancianos, que vayan, y ellos hasta comen en la presencia de Dios. Llega un tiempo donde el Señor le dice a Moisés, dile a la congregación que se aparte, que se santifique, que se bañe, que limpie su ropa, porque en 3 días voy a bajar a la montaña, en monte Sinaí. Y entonces Moisés viene y le dice esto al pueblo. El pueblo se consagrada, se limpia, se lavan sus vestimentas, y en 3 días el Señor aparece. But you know what happens? Que después el Señor le dice, yo solamente quiero que tú vengas, tú solo, Moisés. Y Moisés agarra y sube la montaña, y Moisés está con el Señor. Dice que Moisés duró casi 7 días. Y después fue que el Señor habló con él. Después. En todos esos días que Moisés estaba a solas, no hay un registro de que él estaba orando, no hay un registro de que él estaba leyendo una palabra. Él simplemente estaba esperando a la voz del Señor. Él estaba esperando las directrices de Dios. Él estaba esperando lo que Dios tenía que decir. Él estaba esperando la presencia de Dios. Él estaba sentado en la presencia de Dios, pero él estaba esperando que él viniera y hablara con él de tú a tú, de cara a cara. You see, and so in order for that to happen for you and to me, we need to spend time in the presence with the Lord. Tú tienes que practicar la presencia de Dios. Tú tienes que pasar tiempo en la presencia de Dios. Y pasar tiempo en la presencia de Dios es una práctica. I mean, 1 hora de oración no es suficiente para
para practicar la presencia de Dios, te ayuda, pero tú tienes que sacar tiempo. Like, for example, te voy a dar un ejemplo. Yo puedo sacar hasta 3 horas. Y esas 3 horas que yo le dedique al Señor, no quiere decir que yo estoy orando. Yo siempre uso a mi madre de ejemplo. Mi madre es una mujer de oración. Esa mujer puede durar hasta 10 horas orando y intercediendo por todo el mundo. Not me, I can't do that. Yo no puedo hacer eso. Yo voy y oro al Señor y puedo durar media hora. En media hora yo le presento todo el mundo, todo el planeta Tierra a Dios. En media hora yo le presento a Dios todas mis necesidades, todo lo que hay que me involucra a mí y al mundo. En media hora yo se lo presento a Dios. Pero el resto de las 3 horas yo estoy tranquila, callada, sumamente quieta, simplemente esperando a escuchar la voz de Dios. Porque mientras más yo hable, nada suceda, pero cuando Dios habla, todo sucede. Cuando Dios me da directrices, ya yo sé lo que tengo que hacer. Cuando Dios me dirige, me dice, suelta aquí, toma allí. Me dice, habla con esta persona, no hable con esta persona. Dios me dice, quiero que haga esto con el niño, no haga esto con el niño. Él me dice, yo quiero que tú ahora haga plan A y B. O él me dice, no quiero que hagas nada. Él me dice, muévete. O me dice, siéntate. All because, todo es porque estoy esperando una palabra. Escuchar una palabra de Dios para poder moverme. Para tomar decisiones difíciles en mi vida. Para saber cómo guiar a mi hijo. Para saber cómo guiar y be a good steward. Y controlar, dominar y trabajar bien las cosas que el Señor ha puesto en mis manos. Todo eso es bajo directrices de Dios. Even the very clothes I wear, hasta la misma ropa que me pongo, es todo bajo las directrices de Dios. De la manera que me peino, todo es bajo unas directrices de Dios. Después que he durado 3 horas sentada esperando de que Él me dé una palabra. And you may say, well, yo saco tiempo con el Señor, pero yo siento como que nada paso. Yo duro 4 horas sentada en silencio y nada está sucediendo. But let me tell you que nada es en vano. Mientras más tiempo tú sacas para estar con el Señor, más el Señor se acerca a ti. Tú no lo vas a sentir muchas veces porque el Señor no te va a hablar de voz audible. Pero en el Espíritu Santo te está santificando, te está limpiando. El Espíritu Santo está tratando contigo, está trayendo cosas del pasado que tienes que perdonar. El Espíritu Santo comienza a traer cosas que tú tienes que dejar atrás. El Espíritu Santo comienza a mostrarte caminos nuevos que tú tienes que tomar, decisiones que tú tienes que tomar. The Holy Spirit begins to work with you. El Espíritu Santo comienza a trabajar contigo, aunque tú sientas que nada está sucediendo. So, en vez de poner tu enfoque, tu mirada y tu esfuerzo en el ministerio, en trabajar en la obra para el Señor, and, you're brand new, estás nuevecito, en vez de que todo esto tome prioridad en tu vida, asegúrate que la presencia de Dios tome prioridad en tu vida. Buscar la presencia de Dios. Y no simplemente buscar la presencia de Dios, sino practicar la presencia de Dios y permanecer en la presencia de Dios. Porque buscarla es lo fácil. Buscar la presencia de Dios es fácil. Mantenerlo es lo difícil. Mantener la presencia de Dios en tu vida es difícil. You can hurt the Holy Spirit like this. The Holy Spirit can be offended. But the Holy Spirit, He will always forgive you because He has already forgiven our sins. And so, practica la presencia de Dios. Lee la Biblia. Ora, intercede. Busca el rostro del Señor primero. Yo te insto a que tú te prepares con la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Y no simplemente que leas la palabra de Dios. Conoce a Dios. Conoce a Jesús. Conoce al Espíritu Santo. Eso es lo único que va a determinar si tu fundamento de verdad está cimentado en la roca Jesús. El conocimiento que tú tienes de Jesús, la intimidad que tú tienes con Jesús y el Espíritu Santo, es lo que después de la tormenta, mientras tú estés parado, que tu casa esté firme después de la tormenta, es lo que va a identificar de que
todas las cosas que fueron usaron para, para crearte, para formar fundamento en ti, de verdad vino de Cristo Jesús. That you're not a stumbling house, que tú no eres una casa que se está tambaleando, sino que tú eres una casa que está cimentada en la roca Jesús. So, en este día, I know it's tempting, yo sé que es tentador, trabajar en el ministerio y buscar ese ministerio y buscar ese that anointing y buscar aquello que el Señor quiere hacer contigo. I know, eso es tentador y eso es bueno. El Señor quiere que tú lo busques, pero más que el ministerio, el Señor quiere que tú busques su presencia. Y más de buscar su presencia, el Espíritu Santo quiere que tú aprendas a mantener la presencia en tu vida. Porque si tú tienes la presencia, lo tienes absolutamente todo. Dios te bendiga.